Cordial saludo, tutor Fernán, compañeros. Mi nombre es Mauricio Andrés Escobar López, del curso de Antropología, y esta es la tarea de la fase 4, exposición sobre las temáticas. Bueno, primeramente pues vamos a hablar un poco de qué es el enocentrismo antes de entrar en el detalle. Tengamos en cuenta, según lo que nos dice Cota o el trabajo de Cota, que se define como la tendencia a juzgar a otras culturas exclusivamente desde la perspectiva de la propia cultura. En otras palabras, lo que nos quiere hablar el autor o lo que nos hace referencia al neocentrismo es que a través de la historia hemos visto la formación de culturas en diferentes tiempos, épocas, algunas más grandes, algunas más dominantes que otras, pero al centrarse en una sola y considerarse esta como la superior o la que todas tienen que llegar a ella, es lo que se conoce como neocentrismo, lo cual empieza a juzgar, a generar estereotipos a otros grupos culturales y donde muchas veces lo que hemos visto, grandes conflictos, desigualdades entre las diferentes culturas y muchas cosas que han producido a través de la historia. Por eso el etnocentrismo es muy importante entenderlo desde la antropología para evitar y entender que pues aunque hay culturas, muchas culturas diferentes, no hay una cultura superior a la otra, simplemente a medida de la historia, de la ubicación geográfica, de las costumbres, pues cada una ha ido desarrollando una forma de interactuarse. Tenemos también, bueno, en este caso, la que yo escogí para trabajar esta parte del video fue el pueblo Wayuu. Tenemos algunos temas de esta población. Ocupa alrededor de un área geográfica de más o menos 1.080.000 hectáreas. Aparte de eso, pues no es solamente está en Colombia, comparte una parte con la nación de Venezuela. Realmente no podemos decir que son colombianos venezolanos en ese sentido, aunque una gran parte, la mayoría está en Colombia y una parte en Venezuela, pero para ellos es solo un solo pueblo enmarcado en estas áreas. Se conoce como el resguardo de la Alta y la Media Guajira. Más o menos en total hay, o contadas en el último censo, más o menos en el 2005, tienen que ver con más o menos una población de 144.000 personas, repartidas alrededor más o menos en promedio de 18.200 familias. Los guayú en su mayoría son bilingües, aunque muchos de ellos tienen dos facciones o están divididos en la media y alta Guajira, que es monolingüe o que hablan, digamos, un solo idioma. Su idioma autóctono pues tiene que ver con la familia arawak y cuenta con dos formas de dialecto que no impiden que se puedan comunicar entre ellos y ellos. Entonces tenemos, por ejemplo, el guayuquí, que es arribero o de la Alta Guajira, y el abajero o de la Baja Guajira, que tiene que ver con todo esto. Más o menos el estado de la lengua nativa es de un 85% de los hablantes de toda esta población, y hay una población en alto grado de, de, de esta población, especialmente representada en las mujeres, que es un indicador más o menos del 50% de estas personas. Digamos esto en un contexto, digamos, geográfico y poblacional. Su historia, pues, digamos que viene desde, siempre han estado, ¿no? Pero lo que se conoce de ellos viene desde anteriores de la colonia y especialmente algunas crónicas españolas de los que ellos redactaron y que muchas de su estructura organizacional se basaba en clanes o en familias, podemos decir así, con altos grados de movilización poblacional. O sea, ellos se iban moviendo diferentes, o sea, formando familias y cada una pues iba formando sus clanes. La mayor parte de su práctica era la caza, la pesca, y actualmente pues muchas de estas características ellas las siguen manteniendo dentro de la actualidad. Cuando se dio el contacto con el pueblo español, dado que esto, pues digamos que esas poblaciones eran muy costeras, se adoptó en el tiempo, empezaron a adoptar el pastoreo, o sea, la crianza de ganado y todo esto, que aumentó, pues digamos que su estadía en lugares de residencia o más adentrados hacia esa parte. Paulatinamente a través del comercio es un factor importante para la obtención de los bienes en los que ellos han trabajado, especialmente cuando las culturas inmigrantes o los que han venido invadiendo sus territorios y vistos en muchas fuentes territoriales, en muchos conflictos territoriales precisamente por todo este tema. Digamos que han habido muchas rupturas sociales a través de la historia, de todo lo que ha ocurrido con ellos, especialmente por la explotación de muchos de los minerales, inclusive actualmente como es el tema del carbón en el Cerrejón. Y bueno,
y muchas de las cosas que tienen que ver con los puertos marítimos de la Alta Guajira y todo esto de la explotación de los recursos naturales que esta región tiene y que ha hecho que se presenten muchas problemáticas dentro del pueblo guayú y pues que muchas de estas pues generan dependencia a causa pues laboral de todo lo que esto tiene que ver por el control de estos territorios digamos del pueblo guayú. O sea, presentan muchos inconvenientes. Su cultura pues miramos que los primeros guayús surgieron por clanes, especialmente todos vienen de la Huacasirú, es una tierra de la alta Guajira. Su figura central, el universo mítico, que ellos piensan que es el universo mítico quien los fabricó y quien también hizo los hierros para marcar cada clan y distinguirlos. Digamos que son cosas de las que ellos van creyendo, de cómo su creencia del dios creador de los guayú, el fundador de la sociedad, bueno, de todo lo que tiene que ver con todo lo que ellos enmarcan dentro de su cultura. Algunas características que vemos, bueno, su organización cultural, pues ya lo vemos, es una comunidad organizada por clanes. Su condición espiritual, pues ellos tienen bien profundamente tienen arreglado una conexión con la naturaleza y el equilibrio entre los seres humanos y su entorno. O sea, ellos tienen muy en su arraigado que tiene que haber un equilibrio con la naturaleza y digamos todo lo que tiene que ver a través de su espiritualidad referencia a la naturaleza y su entorno, que es expresado mucho en rituales, ceremonias y todo lo que ellos creen sobre sus seres ancestrales. Artesanías es muy conocido ellos por sus habilidades, especialmente en los tejidos. Muchas de las cosas que conocemos hoy en día tienen que ver con las mochilas guayú, que son prácticamente hechas a mano y representan una gran parte de la identidad de la cultura guayú. La economía, bueno, se basa en actividades como la pesca, la agricultura, la ganadería y mucho comercio. Y además pues tienen también una gran cobertura de turismo que se ha convertido como una de las grandes fuertes de ingreso de algunas partes o algunas de estas comunidades. ¿Por qué la seleccioné? Bueno, es una comunidad que tiene una gran importancia y su posición dentro de nuestra diversidad étnica colombiana. Digamos que a pesar de las grandes problemáticas que tiene la cultura guayú, también es una de las que también nos representa muchísimo en Colombia. Es una parte fundamental de nuestro patrimonio indígena y también muestra que tiene muchos desafíos que realmente necesitan, o sea, acceso a recursos básicos, reconocimiento de sus derechos. eh, es una cultura rica en muchas cosas que necesitamos promover y empezar a comprender y tener un mayor reconocimiento de tanto de sus necesidades como de todo lo que tiene su perspectiva dentro de nuestra sociedad colombiana. Y es importante rescatar o destacar pues todo lo que es su resiliencia, o sea, a pesar de tantos años, a pesar de que muchos de los pueblos indígenas costeros prácticamente desaparecieron, los guayú o este pueblo guayú es uno de los que después de la colonización se ha soportado o se ha mantenido y que ha conservado muchas de sus costumbres y que es un claro ejemplo de que a pesar de muchas dificultades que actualmente están viviendo, se acercan a muchas de estas cosas. Bueno, problemáticas, bueno, vemos muchas de las cosas, por ejemplo, vemos muchos problemas que tienen que ver con los enfrentamientos como cultura a lo largo de la historia, pero muchas veces por los temas territorial, por la falta de reconocimiento y el valor de esta cultura guayú. Una de las causas que genera mayor conflicto es la falta de comprensión y apreciación de esta cultura, lo que lleva a imposiciones estándares culturales ajenos, o sea, que le imponen. Vemos que este pueblo, por sus riquezas, muchas cosas, ha sido de los que más han tenido que soportar, digamos, la modernización en muchas cosas, pero también a la vez esa misma modernización nos ha llevado a escasear muchas de las cosas como el agua potable, alimentos, servicios de salud, son muy precarios, como podemos ver y muchas veces tienen que recurrir a cosas. Los conflictos son muy diversos, en primer lugar tiene que ver, hay un ciclo de pobreza y desigualdad dentro de la misma comunidad, aunque pueden haber muchos que están en un nivel socioeconómico, podemos decir, estable, hay muchos que definitivamente no alcanzan esos niveles, hay desnutrición, falta de agua, falta de oportunidades económicas, falta de ese reconocimiento, porque a veces hablamos mucho de los pueblos afro, de los pueblos del Chocó, de los pueblos del Guainía, de los Amazonas, pero a veces se habla muy poco de esta parte y de las problemáticas que llevan al pueblo guayú en estas situaciones. Esto ha generado muchas tensiones y conflictos,
han tenido que luchar mucho por defender sus tierras, sus recursos frente a intereses externos. Recordemos que hay mucha explotación minera, mucha explotación de muchas cosas, donde han venido grandes compañías, donde ha venido también la minería ilegal y muchas de estas cosas, y lo cual no ha permitido que haya como esos diálogos interculturales y haya un desconocimiento real de los valores y las tradiciones guayú dentro de nuestros pueblos. Podemos decir entonces que el pueblo guayú ha sufrido mucho el etnocentrismo en muchos de los tipos de experiencias negativas, o sea, ha generado mucha problemática que ha permitido que se mantengan aislados, marginados, discriminados, que haya mucha desigualdad, y que ha faltado un respeto por su cultura desde este punto de vista. ¿Cuáles podrían ser las posibles soluciones? Pues muchas de ellas tienen que ver con fomentar la interculturalidad y un marco de convivencia entre estas culturas. Vemos, por ejemplo, acá en la imagen que hay una mezcla entre lo que es su tradición, como la casa que hacen, y una modernidad de pronto, pero que necesita ser reconocida y valorar esa diversidad cultural dentro de Colombia. Reconocer al pueblo de Guayún desde su cosmovisión, desde toda su historia, desde toda su modernidad, desde todas sus tradiciones y de toda su identidad como un integrante más de nuestra nación. Esta interculturalidad imprime, pues, como vemos, valora el respeto, la valorización de sus diferencias, quitar los estereotipos negativos. Por ejemplo, un estereotipo negativo que ellos tienen es que es un pueblo que es violento en ciertas circunstancias, o se habla de que ellos cobran venganza por cualquier situación, pero realmente son situaciones aisladas muchas veces que se presentan, pero en generalidad es un pueblo que siempre ha luchado y quiere salir adelante. Trabajar en ese reconocimiento y garantizar los derechos de estos pueblos indígenas y sus derechos territoriales, educativos, de salud, de participación política, para que puedan tener esa inclusión dentro de nuestro país. Es necesario promover políticas públicas que aborden desigualdades socioeconómicas. El pueblo guayú sufre, como la mayoría de todos los pueblos indígenas, grandes desigualdades económicas, falta de recursos, falta de intervención, y en el caso del pueblo guayú han sufrido grandes situaciones también de, eh, de, de malas administraciones o de malversación de los fondos que muchas veces el Estado reconoce a ellos. También el conflicto de pueblo radica en su interculturalidad. Necesitamos reconocer la diversidad cultural que tiene este pueblo, reconocer los derechos indígenas que este pueblo tiene, porque vemos, por ejemplo, los cabildos indígenas de otros lugares, aunque también sufren muchas problemáticas, pero se conservan, pero el pueblo guayú, por todo su desequilibrio que muchas veces ha tenido, necesita ser reconocido y tener ese respeto, esa representación política dentro de la inclusión que tiene que ver con el país, para que podamos tener una sociedad más inclusiva y reconocer a nuestros pueblos indígenas. Eh, ¿Cuál era el papel de la importancia de Colombia declarado en la Constitución política? Bueno, es claro que la antropología es gran importancia en nuestro país, y más porque nosotros somos, o por lo menos en la Constitución nos declaramos como plurétnico y multicultural, o sea, reconocemos que tenemos muchos contextos culturales dentro de nuestra nación, muchos riqueza indígena, culturales, afro, campesinas, inclusive pues europeas, o de todo lo que tiene que ver con la colonia. Es una disciplina que pues es necesaria para poder estudiar precisamente por nuestra formación multicultural. Pues necesitamos de la antropología para no discriminar ciertos pueblos, sino aprovechar y poder lograr un papel relevante en nuestra sociedad, que nos permita reconocer nuestra identidad cultural como colombianos y su diversidad, y no crear estereotipos y prejuicios frente a nuestras comunidades indígenas que generen rechazo, por lo menos de la cultura predominante, que pues en nuestro país es el caso de la modernidad y la cultura occidental que predomina en nuestro país, pero que existe nuestra cultura indígena, nuestras culturas afro, nuestras culturas de todo esto. Por eso la antropología contribuye a este diseño de implementación de políticas públicas, programas que desarrollen culturalmente apropiados y que respeten la diversidad étnica de nuestro país, y poder tener en cuenta todas estas particularidades y poder encontrar un equilibrio por medio de la antropología, sin ir a anular a unas ni ir a discriminar a otras, sino que al contrario podamos generar una riqueza.
En otras palabras, la antropología cumple un papel muy importante en nuestro país y es necesario para la contribución y para el crecimiento y construir el conocimiento, el diálogo intercultural y la promoción de políticas inclusivas que permitan integrarnos todos como una sociedad multicultural en Colombia. La diversidad humana, como sabemos, es presente en todos los territorios, no solo en nuestro país, sino es un fenómeno a nivel mundial y trascendente. A ser un país pluriétnico, o sea, de muchas etnias o mucha diversidad y también muchas culturas, tenemos una riqueza inigualable en términos de tradiciones, creencias, idiomas, dialectos, cosmovisiones, formas de vida. Esto es una riqueza y que se refleja pues en nuestra historia, en nuestra geografía, en todas las interacciones sociales, tanto a través de los siglos de la historia de nuestro país, como en muchas otras de las cosas. Nos lleva también a reflexionar y a reconocer la importancia de nuestra convivencia pacífica. Al haber tanta multiculturalidad, tantas cosas, necesitamos aprender a convivir dentro de un entorno de paz y eso tiene que ver con la aceptación de nuestras riquezas culturales y étnicas que tenemos en nuestro país. Somos muchas culturas en un solo territorio nacional y es importante poder reflexionar sobre esta diversidad humana que nos llama y nos invita a valorar y celebrar pues nuestra pluralidad, no sentir vergüenza de nuestras comunidades indígenas, sino al contrario, sentir que somos de los países que tenemos una gran riqueza, muchos pueblos de diferentes formas y creencias y culturas y que necesitamos integrarles dentro de una sociedad y aumentar esa riqueza. Eh, bueno, gracias, tutor, compañeros, y será en otra oportunidad.